16 de octubre de 1941, Moscú. Una lluvia fría caía sobre la plaza Mayakovsky, mientras Nikolai Bulganin, futuro primer ministro soviético, pero entonces solo un administrador de nivel medio, observaba a la gente destrozando las ventanas de una tienda de alimentos. No estaban muriendo de hambre, estaban entrando en pánico. El ejército alemán estaba a menos de 100 kilómetros de distancia, y todos en Moscú sabían que el gobierno estaba evacuando. Los trenes repletos de funcionarios, documentos y reservas de oro ya se movían hacia el este, hacia Kuibyshev. El equipo de las fábricas estaba siendo desmantelado y enviado a los Urales. El mausoleo de Lenin había sido vaciado, el cuerpo embalsamado enviado para su custodia, y en el caos de esa realización, Moscú se estaba despedazando a sí misma. Bulganin vio a una mujer con abrigo de lana lanzar un ladrillo contra la ventana de una panadería. Otros se apresuraron detrás de ella. Un oficial de policía estaba a 10 metros de distancia, mirando, sin hacer nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Los alemanes venían. Todo el mundo lo decía. La radio había quedado en silencio por instrucciones superiores. Y en ese silencio, el rumor se convirtió en verdad. Los nazis estarían aquí en días, quizás en horas, cada hombre por sí mismo. Pero había un hombre que no se había ido. Iosif Stalin estaba sentado en su oficina en el Kremlin, a 3 kilómetros de donde estaba Bulganin, observando cómo su ciudad se disolvía. Había estado allí toda la mañana, recibiendo informes que aclaraban la situación con cada hora que pasaba. El frente occidental estaba colapsando. Los panzers alemanes corrían hacia la capital desde múltiples direcciones. Las unidades soviéticas se rendían o simplemente desaparecían. El comandante del frente occidental, Iván Konev, ni siquiera podía decir con certeza dónde estaban posicionadas sus propias fuerzas. Stalin había pasado los últimos 4 meses viendo cómo sus suposiciones sobre la guerra, sobre su ejército, sobre su propio juicio, resultaban catastróficamente equivocadas. Había comenzado el 22 de junio cuando 3 millones de soldados alemanes se estrellaron contra la frontera soviética en la mayor invasión de la historia humana. Stalin se había convencido de que no sucedería. Había firmado un pacto de no agresión con Hitler 2 años antes, comprado tiempo, preparado, o eso pensaba. Había purgado a su ejército de posibles traidores a finales de los años 30, ejecutando a 3 de cada 5 mariscales, 13 de 15 comandantes de ejército, 57 de 85 comandantes de cuerpo. Había eliminado a los débiles, los desleales, los no confiables. También había eliminado a la mayor parte de su liderazgo militar experimentado. El resultado se hizo evidente en las primeras semanas de Barbarroja. Las unidades soviéticas se rendían en números asombrosos, no porque fueran cobardes, sino porque sus comandantes eran oficiales junior aterrorizados, ascendidos más allá de su competencia, operando bajo un sistema donde la iniciativa era castigada y la desviación de las órdenes significaba ejecución. Las fuerzas alemanas rodearon ejércitos soviéticos enteros. Solo en Kiev, más de 600.000 soldados soviéticos fueron capturados. En Minsk, 300.000. En Smolensk, otros 300.000. Para octubre, los alemanes habían matado o capturado a más de 3 millones de soldados soviéticos. Habían avanzado 800 kilómetros en territorio soviético. Y ahora, con la Operación Tifón, estaban haciendo su empuje final hacia Moscú. Stalin había provocado esta crisis él mismo y lo sabía. Georgi Zhukov, el único general soviético que había mostrado alguna competencia real, estuvo en la oficina de Stalin el 10 de octubre y le dijo la verdad sin decoración. El frente occidental estaba acabado. Moscú caería a menos que se tomaran medidas drásticas de inmediato. Necesitaban cada reserva, cada unidad que pudiera reunirse de otros frentes. Necesitaban tiempo. Stalin nombró a Zhukov comandante del frente occidental y le hizo la única pregunta que importaba. ¿Estás seguro de que podemos defender Moscú? Zhukov, un hombre fornido con rostro tosco y sin talento para la supervivencia política más allá de la honestidad brutal, miró al líder soviético y dijo que no estaba seguro, pero que tenían que intentarlo. Stalin tomó su decisión esa noche. El gobierno evacuaría. Las embajadas extranjeras se irían. Las fábricas serían trasladadas. Pero él se quedaría. Permanecería en Moscú, visible, presente.
la encarnación del poder soviético en su capital. Anunció esta decisión a su círculo íntimo el 15 de octubre. Molotov, su ministro de Asuntos Exteriores, pensó que era un suicidio. Beria, su jefe de policía secreta, ya estaba planeando un gobierno en el exilio. Pero Stalin fue inflexible. Si se iba, Moscú caería no por los tanques alemanes, sino por el pánico y el colapso. La ciudad se destrozaría a sí misma antes de que llegara el primer Panzer. Tenía razón. La mañana siguiente, 16 de octubre, Moscú descendió al caos. Con el gobierno evacuando pero sin comunicación clara a la población, la gente asumió lo peor. Las tiendas fueron saqueadas. Los funcionarios quemaban documentos en las calles, llenando el aire de ceniza y olor a papel quemado. Los precios colapsaron cuando la gente intentó vender todo lo que poseía por lo que pudieran conseguir. Un piano de cola se vendió por 100 rublos, un abrigo de piel por 50. La gente se preparaba para huir, para morir, o simplemente para el fin de todo lo que habían conocido. En este caos, Stalin se insertó. Convocó una reunión del Comité Estatal de Defensa y anunció que se quedaba. Más que eso, estaba imponiendo orden. Los saqueadores serían fusilados en el acto. La NKVD restauraría el control. Cualquiera que difundiera pánico sería arrestado. Y el 7 de noviembre, día de la Revolución, habría un desfile militar en la Plaza Roja, como todos los años, como si no estuviera sucediendo nada inusual. Sus subordinados pensaron que había perdido la cabeza. Los alemanes estaban a 80 kilómetros de distancia. Sus unidades de reconocimiento habían llegado a la ciudad de Khimki, lo suficientemente cerca como para que los oficiales alemanes pudieran ver las agujas del Kremlin a través de binoculares. El clima se había vuelto brutalmente frío. La nieve caía en densas cortinas. El barro que había retrasado el avance alemán en octubre se estaba congelando en surcos duros como el hierro. Pero los alemanes seguían viniendo, seguían empujando, seguían creyendo que un esfuerzo final abriría la capital soviética. Y Stalin quería celebrar un desfile, pero él entendía algo que sus subordinados no. La batalla por Moscú no se ganaría solo con tanques, se ganaría con voluntad. El sistema soviético se mantenía unido por la apariencia de fuerza, por la proyección de victoria inevitable, por el carisma del líder que encarnaba al Estado. Si Stalin huía, ese sistema colapsaría. Si se quedaba y mostraba confianza, incluso confianza falsa, el sistema podría resistir lo suficiente para que la desesperada defensa de Chukov funcionara. El desfile sería esa proyección de confianza hecha física. 7 de noviembre de 1941, Plaza Roja. La nieve caía constantemente mientras los soldados marchaban en formación frente al mausoleo de Lenin. Los tanques rodaban sobre los adoquines. Piezas de artillería eran remolcadas a posición. Y Stalin estaba de pie en la plataforma de revisión, visible para todos, con su característico bigote y túnica simple de estilo militar, observando a su ejército desfilar. El simbolismo era abrumador. Mientras las fuerzas alemanas estaban a menos de 50 kilómetros de distancia, mientras el sonido de la artillería podía escucharse a la distancia en las noches tranquilas, Stalin estaba conduciendo los asuntos como de costumbre. El desfile del día de la Revolución sucedería porque el Estado soviético era eterno, inquebrantable, destinado a triunfar. Pero fue el discurso lo que importó. Stalin no era un orador natural. Hablaba con un marcado acento georgiano que nunca perdió. Su voz era áspera, su entrega medida y lenta, pero entendía cómo usar la historia, cómo invocar las corrientes profundas de identidad rusa que corrían bajo la superficie de la ideología soviética. Comenzó dirigiéndose directamente a los soldados. Muchos de ellos marcharían de la Plaza Roja directamente a las líneas del frente. Lo sabían. Él lo sabía. No tenía sentido fingir lo contrario. «Camaradas», dijo, su voz resonando a través de la plaza mediante altavoces, «celebramos el 24º aniversario de la Revolución de Octubre en condiciones difíciles. El ataque pérfido de los fascistas alemanes y la guerra que nos han impuesto han creado una amenaza para nuestro país». No minimizó la crisis. No fingió que todo estaba bien. Reconoció la realidad que cada soldado en esa plaza entendía. Luego giró. El enemigo es cruel e implacable. Busca apoderarse de nuestras tierras regadas con nuestro sudor.
apoderarse de nuestro grano y petróleo asegurados con nuestro trabajo. Busca restaurar el gobierno de los terratenientes, restaurar el zarismo, destruir la cultura nacional y la existencia estatal nacional de los rusos, ucranianos, bielorrusos, lituanos, letones, estonios, uzbecos, tártaros, moldavos, georgianos, armenios, azerbaiyanos y los otros pueblos libres de la Unión Soviética. Estaba enmarcando la guerra no como una defensa del comunismo, sino como una defensa de la civilización rusa misma. Y luego echó mano de la historia, invocando a los héroes del pasado de Rusia, que las imágenes viriles de nuestros grandes ancestros los inspiren en esta guerra. Alexander Nevsky, Dmitri Donskoy, Kuzma Minin, Dmitri Pozarsky, Alexander Suvorov, Mikhail Kutuzov. Estos no eran héroes comunistas, eran héroes rusos, príncipes medievales que habían luchado contra invasores, generales que habían derrotado a Napoleón. Stalin estaba envolviendo la causa soviética en la identidad más antigua y profunda disponible, una que trascendía la ideología. Y luego pronunció la línea que sería recordada: que la bandera victoriosa del gran Lenin los inspire en esta guerra. Muerte a los invasores alemanes. Los soldados rugieron, marcharon de la Plaza Roja al frente. Muchos de ellos murieron en días, pero marcharon creyendo que Stalin creía en la victoria, que el sistema resistiría, que Moscú se mantendría. Detrás de escena, Stalin estaba mucho menos seguro. En reuniones con Zhukov y sus otros comandantes, era franco sobre la situación. Estaban en inferioridad numérica. Los alemanes tenían mejor equipo, mejor entrenamiento, mejor coordinación. Las fuerzas soviéticas aún se tambaleaban por los desastres del verano. Ejércitos enteros habían sido destruidos. Pero tenían dos ventajas. Primero, el clima. El frío que hacía la vida miserable para todos la estaba haciendo catastrófica para los alemanes. Sus vehículos no estaban preparados para el invierno. Sus soldados no tenían ropa adecuada de invierno. La Wehrmacht había esperado ganar antes de que llegara el invierno, y ahora estaban pagando por esa suposición. Los tanques alemanes no arrancaban. Los soldados alemanes tenían congelación. Las líneas de suministro se estiraban hasta el punto de ruptura. Segundo, refuerzos. Stalin había estado recibiendo inteligencia de Richard Sorge, un espía soviético en Tokio, de que Japón no atacaría a la Unión Soviética desde el este. Eso significaba que Stalin podía traer divisiones de Siberia y el lejano oriente, tropas frescas entrenadas para la guerra de invierno, equipadas para el clima frío, listas para luchar. Zhukov estaba concentrando estas fuerzas para una contraofensiva. Pero primero, Moscú tenía que sobrevivir el empuje final alemán. A lo largo de noviembre, la batalla se libró en los bosques y campos alrededor de Moscú. Las fuerzas alemanas empujaron más cerca. Las fuerzas soviéticas resistieron, se rompieron, se reformaron, resistieron de nuevo. Era una lucha brutal y agotadora, en condiciones que hacían el combate casi insoportable. Las temperaturas cayeron a 20 bajo cero, luego 30, luego 40. Los soldados de ambos lados estaban muriendo por exposición tanto como por fuego enemigo. Los alemanes llegaron a Khimki, un suburbio norte de Moscú, el 28 de noviembre. Estaban lo suficientemente cerca como para que sus oficiales pudieran ver las cúpulas doradas del Kremlin. Algunos relatos afirmaban que las unidades de reconocimiento alemanas llegaron a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Estaban exhaustos, congelándose, sin suministros, pero estaban allí. Un empuje más podría lograrlo. Stalin recibió los informes en su oficina. Los alemanes estaban en las puertas. Las defensas exteriores de la ciudad estaban resistiendo, pero apenas. Llamó a Zhukov y preguntó si la contraofensiva estaba lista. Aún no, dijo Zhukov. Otra semana, quizás menos. Las divisiones siberianas aún se están posicionando. Necesitamos tiempo. Stalin le dijo que no tenía otra semana. Tenía días como máximo. Zhukov dijo que lo haría funcionar. El 5 de diciembre, con las fuerzas alemanas literalmente a la vista de Moscú, comenzó la contraofensiva soviética. Las divisiones siberianas frescas, equipadas con ropa de invierno y equipo capaz de funcionar en invierno, golpearon a las exhaustas fuerzas alemanas desde múltiples direcciones. Los alemanes, a quienes les habían dicho que los soviéticos no tenían reservas, que un empuje más los terminaría,
De repente se encontraron enfrentando 100.000 tropas frescas. La línea alemana se dobló. En días se rompió. La Wehrmacht comenzó a retirarse de Moscú, no en una retirada ordenada, sino en algo que se acercaba a una derrota. Las unidades abandonaban equipo que no arrancaba en el frío. Los soldados tiraban armas para moverse más rápido. La retirada continuó durante diciembre y hasta enero, empujando a los alemanes de 90 a 250 kilómetros de Moscú. La capital estaba salvada. La apuesta de Stalin había funcionado. Al quedarse en Moscú, al proyectar confianza incluso cuando la situación era desesperada, había mantenido unido al sistema soviético el tiempo suficiente para que Chukov organizara una defensa y contraataque. El discurso que dio el 7 de noviembre no fue militarmente significativo. No cambió la disposición de fuerzas ni alteró la situación estratégica, pero cambió la situación psicológica. Le dijo al pueblo soviético y al ejército soviético que su líder creía en la victoria, que el Estado estaba intacto, que la lucha continuaría. En un sistema construido sobre el culto a la personalidad, sobre la proyección del triunfo inevitable, sobre el carisma del líder, eso importaba. Stalin entendía el poder. Entendía que el poder no era solo sobre tanques y divisiones, era sobre creencia, sobre la percepción de fuerza, sobre la voluntad de millones de personas de seguir luchando incluso cuando la situación parecía desesperada. En Moscú, cuando los alemanes llegaron a las puertas, cuando la ciudad estaba al borde del pánico, cuando sus propios subordinados pensaban que la causa estaba perdida, Stalin dijo lo que siempre decía, lo que definió todo su enfoque del poder: resistiremos, lucharemos, ganaremos. Y porque lo dijo con convicción, porque se quedó cuando podría haber huido, porque proyectó certeza cuando todo era incierto, suficientes personas le creyeron para hacerlo realidad.